Bueno, pues vamos a iniciar. Saludamos a todos los que nos ven por internet. Vamos a la lección 10 de la gracia de Dios, que es el estudio basado en la carta a los Romanos. Hoy vamos a leer el capítulo 7, los versículos del 7 al 20. Romanos capítulo 7, del 7 al 20. Entonces, para continuar, recordar un poco que estamos hablando sobre el pecado, la ley. Hemos muerto en Cristo a la ley para ya no estar sujetos al pecado. Y explicamos sobre todo eso. Están los videos anteriores aquí en Facebook, por si alguien quiere ver estas clases. Pero hoy tenemos que continuar con el capítulo 7 de Romanos, del versículo 7 al 20. Entonces vamos a orar para iniciar. ¿Quién quiere orar? Adelante. Padre, gracias por este día. Te pedimos que nos cuides, que cuides a todos los hermanos. Te pedimos que podamos aprender más de tu palabra y que damos eso porque hoy estamos reunidos y que puedan venir los que tienen que venir. En nombre de Cristo Jesús, amén. 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 Bien, vamos a leer un versículo cada quien, Romanos 7, del versículo 7 al 20. Empezamos aquí con Abisaí. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley del pecado está muerta. Está muerto. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viviendo el mandamiento venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era toda vida a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Ok, ya la siguiente lección terminaremos este capítulo y seguiremos con el 8. Pero hoy vamos a ver sobre la ley sobre el pecado y la ley. Dice aquí la introducción del estudio. La explicación sobre nuestra situación pecaminosa, nuestra necesidad de salvación y nuestra muerte y resurrección con Cristo ha involucrado repetidamente la ley de Moisés, a la cual Pablo se ha referido en repetidas ocasiones en relación con el pecado. Hasta ahora ha parecido que esta relación entre la ley y el pecado ha oscurecido la santidad de la ley, pues al haber muerto a la ley hemos quedado libres del pecado, lo que vimos la lección pasada. Es por esa razón que este pasaje tiene la finalidad de ubicar la ley
en su correcto papel en nuestra salvación, pues la Biblia nos dice que la ley es buena ya que Dios la estableció para dar vida. Y es así como hemos llegado al pasaje central de esta carta, y si se desea considerar así también, a uno de los pasajes más profundos de toda la Biblia que buscaremos explicar con sencillez. Creo yo que de todo lo complejo que se puede considerar de Romanos, esta sección que vamos a ver hoy es quizás la más compleja, aunque en realidad, como hemos dicho, no es que en sí sea complejo el pasaje o toda la carta, sino a veces es la disposición de nuestro corazón la que hace que sea difícil. Pero dice entonces, para ir explicando, ya que nuestra libertad de la ley es también libertad del pecado, Pablo pregunta si se ha de concluir que la ley es Pecado. pecado. Esa es la pregunta. ¿Acaso la ley es pecado? A esto responde De ningún modo. De ningún modo. de ningún modo, de ninguna manera, depende de la versión, de ningún modo. Y luego dice, Al contrario. al contrario. Esto es porque la ley es todo lo opuesto al pecado, es decir, este sentido que vemos de relación entre la ley y el pecado no es que la ley en realidad esté beneficiando al pecado, sino que es lo opuesto al pecado. Entonces explica que no hubiera llegado a conocer el pecado si no fuera por medio de la ley. Entonces no llegaría a conocer el pecado si no fuera por medio de la ley. Tomando un ejemplo muy específico, explica que no hubiera sabido lo que es la codicia, que es el ejemplo que él va a tomar y por alguna razón lo va a tomar. Ok, él no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, que es bueno, el mandamiento no codiciarás es bueno, ¿qué hizo? Produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Ok, vamos a ver 1 Corintios 15, 56. Cuando dice que separada la ley que si no existe la ley, el pecado está muerto. Vamos con Abisaí, 1 Corintios 15, 56. Y bueno, luego vamos a ir a Génesis 2, 15 al 17. Y ahorita reparto otros pasajes. 1 Corintios 15, 56. El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Ok, sin la ley el pecado no tiene poder. Es lo que está diciendo, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Entonces aquí Pablo dice, aparte de la ley el pecado está muerto, o separado de la ley el pecado está muerto. Ahora, esto tenemos que explicarlo y aquí empieza nuestra explicación. El pecado es engañoso y manipulador, si no, no sería pecado. Por esa razón, lo que el pasaje nos explica es que el pecado, en su papel destructor, toma lo bueno que Dios nos ha dado, la ley, y lo manipula para nuestro mal. Es decir, que el pecado aprovecha nuestra debilidad, no la de la ley, nuestra debilidad para atacarnos con lo bueno que Dios nos ha provisto. Entonces, es como si nos dan un auto, y el auto es bueno, pero somos descuidados y chocamos. Y entonces el pecado en nosotros produjo que eso que era bueno, pues nos llevó a un mal. Bueno, es algo semejante. Entonces, sin la ley, el pecado está muerto, el poder del pecado es la ley, dice 1 Corintios 15. Ahora, en su sabiduría, Dios permite que esto pase, que ocurra de esta forma, para que de esta manera el pecado que hay en nosotros se haga evidente, es decir, salga a la luz, y así no caigamos en el autoengaño al repetirnos que no somos malos, que no necesitamos a Dios y su salvación, pues el pecado se manifiesta ante nosotros para arrepentimiento que nos lleva a creer en Cristo. Pero, ¿qué vemos que hace el mundo? El mundo empieza a señalar que el pecado en realidad no es tan malo.
Es decir, la ley hace evidente el pecado y dicen, pero pues no es tan malo, ¿no? Por eso ahora la inmoralidad está de moda a tal grado que pues quien se siente mal, ni siquiera los cristianos muchas veces. A veces se habla del infierno como el lugar divertido, ¿no? Y entonces ya no es nada tan malo, porque el mundo trata realmente de ignorar, hacer a un lado la conciencia respecto del pecado. Pero entonces Dios hace que el pecado sobreabunde, sea evidente, para que haya arrepentimiento que nos lleve a creer en Cristo. A fin de explicar esta manifestación del pecado por la ley, Pablo nos dice, por ahí estamos en el versículo 9, ¿verdad? Sí. En un tiempo yo vivía sin Pecado. Sin la ley. Sin la ley. Aquí podemos entender como Pablo desde chico pues fue criado en la ley de Moisés, está tomando una analogía de alguien más que vamos a ver ahorita. Yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Entonces el mandamiento que era para vida, Dios nos dio la ley para que fuera vida, para que en ella hubiera paz, hubiera una comunión con Él, nos resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento que hizo, Me engañó. Me engañó. Y por medio de él me mató. Ok, por medio de él me mató. Ok, entonces podríamos decir que este ejemplo, bueno, aquí se también utiliza, aunque en realidad, si lo pensamos bien, en realidad este ejemplo nos lleva a Adán y Eva en el huerto del Edén. Ellos vivían sin la ley, son los que vivían sin la ley, pero Dios le dio un mandamiento a Adán que está en Génesis 2 del 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Hasta el 17. Hasta el 17. Y Por favor. mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ok, entonces le indicó que podía comer de todo árbol del huerto, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pues el día que comiera de ese árbol, Morir. moriría. Ok. No había mandamiento, no había pecado. El pecado no tenía ninguna oportunidad. Dice, es así como al crear Dios al hombre, éste vivía sin relación con el pecado, pues no había algún mandamiento que debía obedecer. Estamos hablando a lo mejor de minutos, ¿no? O de días, pero por lo tanto no había ni la más mínima oportunidad para pecar. ¿Por qué? Porque no había una forma en que el pecado se manifestara si Adán no tenía posibilidad de desobedecer a Dios, porque no existía ningún mandamiento, entonces no podía pecar. Pero cuando Dios le dio este mandamiento a Adán, entonces el pecado, guiado por la serpiente, despertó la codicia en Eva, a quien, ¿qué dice Génesis 3:6? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ok, entonces, esto es lo que ocurrió. Eva codició, y ese es el punto, la codicia vino, guiado por la serpiente, despertó el pecado, despertó la codicia en Eva, ella tomó del árbol, vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, y que era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto, comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Pese a que, volvemos aquí, Rudy, tienes Génesis 2, ¿verdad? Ahí. Sí. Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ok, entonces,
Todo árbol era agradable a la vista y bueno para comer, ¿qué necesidad había? Pero el pecado hizo que Eva deseara más ese otro árbol, a pesar de que todos los demás árboles se veían igual. ¿Qué fue lo que la llevó a codiciar ese en particular, que era el único de todos los árboles que no podía comer? El pecado. Entonces, si estamos viendo esto, es el hecho de que el pecado lo que hizo fue engañar y matar, como dice Pablo. Así que la ley hace manifiesto el pecado cuando éste nos engaña, tomando el mandamiento para producir en nosotros lo contrario a lo que se manda. Dios le dice, no puedes tomar de este árbol, y es cuando más se desea tomar de ese árbol. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? El pecado está despertando eso en uno. Así que la ley es, como cataloga a la ley en el versículo 14. Santa. La ley es santa. La ley es, Espiritual. Perdón, la bueno, ley es espiritual. no, perdón, es el 12 primero. El 12. La ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Ok, ya luego veremos la otra parte. Entonces, la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a pecar? ¿La ley o el pecado? La ley, ¿La ley nos hace pecar o nos hace pecar el pecado? el pecado. El pecado, porque la ley es santa, la ley es justa y buena. Entonces, Justo y bueno. el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, lo que nos lleva a pecar no es la ley, lo que nos lleva a pecar es el pecado, pero el pecado se despierta por la ley. El mandamiento es el pecado. El pecado es lo que nos lleva a pecar. Entonces, esto lo vemos en todo ser humano, porque todo ser humano peca porque hay pecado en el ser humano. Entonces, lo que la ley hace es despertar ese pecado. ¿Por qué? Porque la ley es buena y el pecado se opone a lo que es bueno. Ahora, el Salmo 19:7 dice, bueno, vamos a ver Salmo 19:7, hermana, y Natán, Hebreos 7, 18 al 19. Hebreos 7. Sí, Hebreos 7, 18 al 19. Luego vendría... bueno, luego les doy los otros. 19:7, ¿no? 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley es perfecta, convierte el alma, mientras que Hebreos 7, 18 al 19 dice, Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. ok, entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo correcto pensar aquí? Bueno, dice el mandamiento anterior es anulado por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto, por lo que se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Ahora, esto no es una contradicción o descrédito de la ley, pues mientras que el Salmo 19 señala la ley como perfecta, es decir, que cumple cabalmente su función es exponer el pecado, Hebreos 7 se enfoca en su comparación con nuestra necesidad de salvación, la cual la ley no puede lograr, pues la ley no fue establecida para dar salvación a un pecador. Entonces, esta es la cuestión, la ley no puede dar salvación al pecador, aunque quien la cumpliera recibiría vida, del mismo modo que Adán, mientras cumpliera con el mandato de Dios, seguiría viviendo. Es decir, si pasaba un día más y Adán no comía de ese árbol, seguía viviendo, otro día más y seguía viviendo. Mientras cumpliera ese mandato de Dios, Adán seguiría viviendo, Adán y Eva. Entonces, de la misma manera, quien mientras cumplía la ley tenía vida, entonces no se manifestaba el pecado en su vida y no moría. Bueno, así que en su función la ley es buena y cumple con su tarea de hacer manifiesto el pecado. Entonces ahora ya podemos ir a entender que la ley tenía que pasar, dejar su lugar a Cristo, porque la ley no fue diseñada para dar salvación. Entonces esta es la parte importante.
Dice, por esa razón Pablo pregunta, entonces lo que es, versículo, Lo que es bueno. Lo que es bueno. ok, entonces lo que es bueno, refiriéndose a la ley, vino a ser causa De muerte. de muerte para mí. Entonces él pregunta, bueno, Dios puso esto para mi bien, pero en realidad terminó siendo para mi mal. Y responde, de ningún No mal. modo. Ningún modo. De ningún modo. Al contrario, es como en el anterior, de ningún modo, al contrario. Creo que son 3 veces en lo que viene esto. Fue el pecado, en realidad no fue la ley, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado, al producir mi muerte. Entonces el pecado, para mostrarse pecado, produjo mi muerte. Por medio de lo que es bueno, dijimos hace un rato, algo que es bueno para nosotros nos lo dan, lo usamos mal y entonces terminamos siendo dañados por lo que era bueno, pero que nos llevó a usarlo mal, el pecado. Para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso o en sobremanera pecaminoso. Ok, entonces tenía que manifestar el pecado en eso. Porque sabemos que la ley es, ahora sí en el 14, espiritual. La ley es espiritual. Soy carnal. Pero yo soy carnal. Entonces, nosotros estamos metidos en la carne, la ley es espiritual. Y además de ser carnales, estamos vendidos a la esclavitud del pecado. Somos esclavos del pecado. Vamos a ver quién seguía. Levítico 18:5, Abisaí, hermano Rudy. Deuteronomio 30:16. Deuteronomio. A ver, Levítico 18:5. Por tanto, guardarán mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Ok, si los cumple, el hombre vivirá. Pone ese estándar. Ahora vamos a Deuteronomio 30:16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová, tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Ok, guardes los mandamientos para que vivas. Vamos a volver ahorita a Deuteronomio 30, más versículos, entonces para no perderlo de vista. El asunto es que el mandamiento fue puesto para que quien lo cumpla, viva por él. Viva por él. Pero es obvio que el pecado impedía que la gente lo cumpliera. Porque dice, la ley es espiritual, no la puedo cumplir porque yo soy carnal. Mientras la ley está arriba, yo estoy abajo. Tal vez la mejor forma en que podemos explicar todo este tema, y es el centro del libro, de la carta, tal vez la mejor forma en que podemos explicar la perfección de la ley, su uso para manifestar el pecado y nuestra necesidad de una salvación mayor, es considerar que la ley era demasiado valiosa para ser depositada en manos de hombres pecadores. Entonces la ley era demasiado para los hombres, mas no por eso sus demandas eran inalcanzables, pues las personas podían cumplirla. Vamos a ver Deuteronomio 30, y mismo en Deuteronomio 30, los versículos del 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos?
Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Ok, de hecho es el pasaje que repite Pablo en Romanos 10. El mandamiento no era difícil, no estaba al otro lado del mar, no estaba en el cielo, era algo que se podía cumplir. Y eso es lo que Dios dice. Cuando dice Pablo que la ley es espiritual, nosotros carnales, nos está poniendo la idea de que pues, la ley era imposible de cumplir. Pero la ley era posible cumplirla, de otra manera no serviría para exponer nuestro pecado porque no podríamos ni siquiera intentar cumplirla. Pero debíamos intentar cumplirla porque era factible. Ok, entonces dice, sus demandas no eran inalcanzables, pues las personas podían cumplirla, ya que ésta se enfocaba en lo terrenal, aunque no por eso era meramente terrenal, sino que en ella se escondía el sentido espiritual del mandamiento. Bueno, ahorita vamos de todos modos a volver a Deuteronomio 30, pero vamos a ver Hebreos 10.1, hermana. Hebreos 10.1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrece continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ok, lo que aquí está diciendo, dice, se refiere a esto al decirnos que la ley contenía la sombra de los bienes futuros, es decir, si era espiritual, pero de una manera velada, no nos enseñaba lo espiritual, sino que lo escondía. Detrás de todo lo terrenal, el no darás falso testimonio, había una enseñanza espiritual detrás, pero no estaba muy clara. Honra a tu padre, a tu madre, había una enseñanza detrás, pero no estaba del todo clara porque era la sombra de los bienes futuros, los que habrían de venir con Cristo. Ok, entonces era espiritual, pero de una manera escondida, no abiertamente. Ahora, dice, pues el verdadero sentido de la ley era amar a Dios con todo el corazón, el alma y la mente. Vamos a ver ahora en Deuteronomio 30, el versículo 10. Cuando obedecieres a la voz de Jehová, tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ok, convertirse a Jehová con todo el corazón, con toda la alma y el alma. Y en el versículo 16 que hace un rato leímos decía que ames a Jehová tu Dios. Ahora, este mandamiento está en Mateo 22, 37 al 40, ya puedo simplemente mencionarlo, pero dice al final, ahí, bueno, vamos a leerlo, Mateo 22, 37 al 40, porque me interesa cómo termina. Mateo 22, 37 al 40. Y él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cuál era el sentido real de la ley y los profetas? Amar a Dios. Amar a Dios. Ese era el sentido, y amar al prójimo, pero sobre todo amar a Dios con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el corazón. Ok, esa era, el obedecer a Dios era la manifestación del amor a Dios. El sentido de la ley era llevarnos a amar a Dios. Ahora, sin embargo, lo que la ley manifiesta respecto del pecado es que el ser humano no ama a Dios. Por eso peca, sino que busca solo su propia conveniencia. Y es así como el pecado se revela en el ser humano para hacer evidente su necesidad de salvación. Es de este modo, entonces, la ley hace evidente que no amamos a Dios, porque aun cuando cumplimos los mandamientos, finalmente fallaríamos en el hecho de que no amamos a Dios. Pero la ley en ese sentido es espiritual, es terrenal en el sentido de que la podemos cumplir, pero es espiritual en el sentido de que la finalidad real es que amemos a Dios. Ahora, cuando no amamos a Dios, se manifiesta a través del pecado, porque lo que hacemos al pecar es no amar a Dios, o todo lo que no es amor a Dios es pecado. Entonces, así es como el pecado se revela en el ser humano para hacer evidente su necesidad de salvación. Es de este modo
que la ley se vuelve nuestro guía o tutor para llevarnos a Cristo, como dice, ya no puse la cita de Gálatas 3 y 4. Y una vez que ha cumplido ese propósito, nosotros morimos a la ley para estar unidos a Cristo, que es lo que vimos en el capítulo 6. Nosotros morimos a la ley y entonces somos libres del pecado, porque el que ha muerto ha quedado libre del pecado. Pero es porque nosotros, cuando morimos a la ley, cuando venimos a Cristo, ¿quién nos trajo a Cristo? La ley. Entonces, cuando la ley ha cumplido su propósito, quedamos desligados de la ley. Es la analogía que utiliza Pablo en ahí en el capítulo 6, hablando sobre la mujer que está casada, pero cuando el marido muere, pues ya no está sujeta al marido. Del mismo modo nosotros, que esto al principio del 7, perdón, una vez que muere el marido, pues ya la mujer está libre del marido. Lo mismo pasa, nosotros al venir a Cristo morimos a la ley, estamos libres de la ley, pero estamos unidos a Cristo. Porque muchos piensan que ya al venir a Cristo la ley ya no cuenta, somos totalmente libres para hacer lo que queramos. No, estamos unidos a Cristo, por eso no podemos vivir en el pecado. Esto es lo que a muchos cristianos les falla. Existe esa idea de que entonces, si yo no estoy obligado a cumplir la ley de Moisés, puedo matar, puedo adulterar, puedo robar, porque ya no cumplo la ley de Moisés. Y ese es el grave error. No cumplimos la ley en sí misma por eso, sino por amor a Dios. Entonces, ¿por qué no robo, no mato, no adulterio? Porque estoy unido a Cristo. Y hay algo que Pablo llama la ley de Cristo, que es el amar a Dios con todo el corazón, la mente, al prójimo como a nosotros mismos, a nuestros hermanos en Cristo como Cristo nos amó. Por lo tanto, no matamos, adulteramos ni robamos porque tenemos un sentido mayor que el de los 10 mandamientos de Moisés. Entonces, no sé si me explico en esto, pero este es el sentido de que es un grave error pensar la ley o nada. Si yo no tengo la ley de Moisés, entonces puedo hacer o darme la libertad de hacer lo que quiera. No, porque yo para desligarme de la ley tengo que morir a la ley al venir a Cristo, al nacer de nuevo. Ese es el sentido de todo este capítulo 7, empezando desde la analogía del inicio. Entonces, no estamos bajo la ley, porque la ley ha cumplido su propósito en aquellos que venimos a Cristo. Pero ¿qué pasa cuando Jesús dijo esto en Mateo 5, 17 al 18? Vamos aquí con Abisaí. Un pasaje con el que muchos objetan. Bueno, Cristo vino a cumplir la ley, no a invalidarla, no a abrogarla o invalidarla. ¿Qué dice Mateo 5, 17 al 18? No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Ok, entonces, ¿la ley sigue vigente? Sí. Dice, por lo tanto, la ley sigue vigente y lo seguirá en tanto que la tierra exista y haya pecadores en ella, pues la ley es dada para los pecadores. Vamos a ver 1 Timoteo 1, del 8 al 11. Ya lo hemos visto, pero es bueno repetirlo, recordarlo. Del 8 al 11. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha encomendado. Ok, entonces, la ley es dada para los pecadores para permanecer en su función de hacer manifiesto el pecado. Ese es por lo que sigue vigente. Está vigente la ley, sí, pero ¿para quién? Para los pecadores. Jesús no destruyó la ley de tal modo que ya la ley no cumpla una función. Cumple una función, está vigente para manifestar el pecado. Dice, pues tal como Pablo nos explica en este pasaje, cuando se nos dice que no hagamos algo, estamos más dispuestos a hacerlo. Esto por el pecado. Entonces uno dice, ¿pero qué pasa con el cristiano?
El cristiano ha sido libre del pecado. Todavía es susceptible de pecar, sí, pero ya es libre del pecado, ha terminado, ha roto con el pecado. Lo leímos ahí en, si no me equivoco, es Primera de Pedro 4. Cristo ha padecido en la carne, amémonos con el mismo propósito. El que ha padecido en la carne ha roto o ha terminado con el pecado. Ahora, en su descripción de la situación del pecador, nos dice, lo que hago no lo entiendo. Lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley reconociendo que es buena. Es decir, entonces yo pongo en manifiesto que es cierto, la ley manifiesta que soy pecador. Entonces, si yo hago lo que no quiero, lo que aborrezco, entonces estoy reconociendo el papel de la ley. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y ahora, esto último, pues entonces ya tengo que echar la culpa, ¿no? No soy yo, es el pecado. Aunque pareciera un pretexto para culpar al pecado, evitando nuestra responsabilidad, lo que hace es poner de manifiesto nuestra incapacidad y nuestra esclavitud al pecado. En realidad lo que está diciendo es, soy esclavo del pecado, no puedo hacer más que pecar, que necesito un Salvador. Porque dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. No importa que el mundo diga, hay que sacar lo bueno que hay en nosotros. Toda la ideología oriental se basa realmente en la bondad interna. Toda la ideología católico-romana se basa en la capacidad interna. Toda la cuestión metafísica se basa en el poder interno, hasta la teología de Dante Gebel, ¿no? El campeón que hay en ti, todo este tipo de cosas que saca el humanismo, se basa realmente en decir que en nosotros hay algo bueno que va a salir. Y Pablo dice, yo sé que en mí, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. El deseo está, pero no la capacidad. Y dice el borracho, ya no voy a tomar. Ya fui a jurar, ya me propuse, ya no voy a hacerlo. El que miente también dice, pues ya no voy a mentir, y es la primer mentira nuevamente, ¿no? El deseo está presente, pero no el hacerlo. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora o que habita en mí. Entonces está diciendo, en realidad el ser humano tenderá siempre al pecado porque es esclavo del pecado. Bueno, ese es nuestro pecaminoso libre albedrío al que muchos en su ignorancia apelan para salvación. No es que tenemos libre albedrío para escoger a Dios. El pecado siempre nos lleva a escoger el pecado y apartarnos de Dios. Aquí hemos leído, y no lo puse ya, pero Juan 3:19, esta es la condenación, la luz vino al mundo porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, que es el pasaje principal respecto al libre albedrío. Entonces aquí Pablo nuevamente completa este cuadro, el libre albedrío nunca nos llevará a elegir a Cristo, por eso necesitamos nacer de nuevo para elegir a Cristo, y esta es una parte muy importante que entender de nuestra salvación. Ok, no sé si hay preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Ok, si no, pues vamos entonces a orar para terminar el estudio de hoy. Le damos gracias a Dios por esta palabra. La próxima semana tomaremos esto de una manera legal porque vamos a hablar de varias leyes y por eso terminamos el tema aquí en esta parte, aunque el capítulo 7 todavía le quedan unos versículos. Pero estaremos hablando realmente qué es lo que Dios ha establecido, lo que Pablo llama las leyes del pecado, del espíritu,
que hace esta diferencia. Así es que vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a agradecer a nuestro Dios por este estudio. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra, por tu bondad y cuidado. Te pedimos, Señor, que este estudio hoy haya sido claro y tú aclares en nuestra mente y corazón lo que has pretendido enseñarnos en tu palabra, para que nosotros tengamos sabiduría al vivir en esta vida, Señor, porque aún estamos luchando con el pecado, aunque ya esto no debe dominarnos si hemos venido a Cristo, porque nosotros debemos comprender, Señor, que lo que debemos hacerlo por amor a ti, Señor, porque ya no estamos sujetos al pecado, sino que ahora vivimos, Padre, unidos a tu Hijo Jesucristo, para salvación y para ya no vivir cumpliendo los deseos de la carne, sino cumpliendo tu voluntad. En tus manos nos ponemos, Señor, gracias por todo tu amor y toda tu bondad, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Gracias a nuestro Dios, nos despedimos de todos los que nos ven por internet. Dios bendiga a cada